¿Me escuchan bien, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio al curso de semiología. En primer lugar, para algunos que no me conocen, permítanme presentarme. Soy el doctor Arturo Rodríguez Flores. Soy profesor asociado a 20 horas. Trabajo en el Hospital Hipólito Unanue, en el servicio de cirugía bucal y maxilofacial. Y estoy retomando el curso después de 5 años y vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda dentro de esta situación que ya ustedes todos conocen, ¿no? Entonces vamos a iniciar el curso. Primeramente, darles a entender que el curso de semiología o la semiología en sí es, digamos, la parte que le da el carácter médico a la profesión odontológica. Es lo que nos acerca al campo de la medicina o la medicina bucal. Es la que nos da el perfil de ser profesionales de la salud. Por lo tanto, es un curso muy importante, ¿no? Y en todo su contenido, la semiología expresa lo que es la historia clínica, o sea, el acercamiento que debemos tener con nuestros pacientes. Bien. Pueden ver ahí en sus pantallas las diapositivas, ¿sí? Sí. Sí, doctor. Bien. Entonces, esta clase, ¿no?, es la que corresponde a historia clínica, ¿ya? Como dije en un inicio, todo el desarrollo de la clase, digamos, del curso, digamos, corresponde a la parte de historia clínica. Definitivamente, para nosotros poder entender la medicina y la semiología, tenemos que leer, porque ello nos va a nutrir de conocimientos, digamos, para no perdernos en lo que llamamos la navegación de la medicina aplicada a la odontología. A su vez, tenemos que ver pacientes, porque eso va a complementar todo el nivel de lectura que vamos a tener. Mi mensaje es que para este curso hay que leer bastante. Bien, a través de todo el curso vamos a ir revisando la historia clínica y dentro de ellos la semiología sistémica y la semiología regional. La semiología sistémica es, aparte de la cavidad bucal, que es la semiología regional, toda la semiología de los órganos y sistemas de todo el cuerpo humano. Entonces, como cirujanos dentistas, estamos en la obligación de conocer la semiología general o la semiología sistémica. Si nosotros vamos a entender o conversar o vamos a tener que adquirir conocimientos de la cirugía, de la semiología general o de la semiología en sí, tiene que estar por medio de la ética, porque ya vamos a tener contacto, vamos a tener relación con personas. Entonces, de las personas, lo que ellos se van a llevar es una impresión de nosotros, de nuestra actitud, de nuestro comportamiento. Y eso está fijado en nuestros valores éticos que nosotros debemos tener. Por eso les decía de aquí que realza mucho lo que es el entendimiento de la historia clínica. Y si nosotros vamos a tener relación con las personas a través de la semiología, a través de la historia clínica, entonces, ¿cómo debemos ser? En primer lugar, debemos mostrar nuestra característica humana, que corresponde directamente a la consideración de la vida y la salud de las personas. Debemos actuar como seres racionales, es decir, en base a nuestros valores morales. Es universal porque es válida para todos los hombres, sin distinción de ninguna forma de cultura, religión, clase social, raza, etc. Es interdisciplinaria porque aparte de integrarnos al conjunto de profesionales, implica conocer muchas partes de la biología, de la medicina, del derecho y, por qué no, de la filosofía. Es moral porque ya hemos hablado de la ética en torno a los valores y la bioética, que es una ciencia que estudia el comportamiento de la medicina en relación a las ciencias biológicas
y en relación a su aplicación. Les voy a mostrar ahora una serie de imágenes que no es todavía el motivo de tratar, o sea, no vamos a conversar sobre la patología en sí, sino el objetivo es mostrarles de que muchas de las enfermedades tienen relación con la odontología. Muchas enfermedades tienen relación con la cavidad bucal. Por lo tanto, el odontólogo tiene que saber de semiología y tiene que saber de la patología sistémica. A grandes rasgos vamos a ver, este caso se llama neutropenia cíclica. Neutropenia porque es una paciente que tiene los neutrófilos muy por debajo de su nivel, y cíclica porque se le presenta cada ciertos periodos de tiempo. Pueden ver en esta imagen la cavidad bucal de esta niña con pigmentaciones alrededor de la cavidad bucal. Aquí pueden ver con notoriedad las más pigmentaciones y con varias líneas en la región geniana, que aquí lo podemos ver con mayor detalle, ¿no es cierto?, que se llaman telangiectasias, o sea, es una manifestación más clara de los vasos sanguíneos. A nivel bucal, esta misma paciente presenta una severa inflamación de las encías con eritemas. Igualmente, en la parte inferior, presenta abundante placa bacteriana con signos de eritema, aumento de volumen, retracción gingival. La radiografía panorámica de esta paciente nos muestra de que tiene una gran reabsorción ósea, gran deterioro del tejido óseo y por lo tanto va a presentar movilidad dentaria espontánea. Esta es la radiografía del tórax de la paciente, en la que podemos ver el aumento de tamaño del perfil cardíaco, una disminución del botón aórtico, hay una densidad de lo que son los ángulos diafragmáticos. Y esta es una secuencia de la medición de sus leucocitos muy por debajo del nivel normal, muy por debajo del nivel normal. ¿No? Aquí podemos ver de su hemoglobina, ¿no?, muy por debajo, inclusive del nivel crítico, ¿no?, en una valoración de más o menos 2 meses. Este es otro caso, es una sepsis. La sepsis es una infección generalizada, en este caso de origen odontológico, o sea, de origen odontogénico. Este es un paciente, como ustedes podrán observar, tiene la facie cansada, tiene los ojos abogatados o caídos, tiene la piel sudorosa, a su vez brillante. Es evidente que tiene un aumento de volumen. Ese aumento de volumen va hacia la región submandibular y en la región cervical y pectoral presenta una mancha como si fuera una lesión eritematosa, ¿no? Y a su vez esto es una sonda nasogástrica por la cual el paciente se está alimentando porque este paciente no puede abrir la boca. Esta es la radiografía de nuestro paciente. Fíjense, un proceso carioso que ha comprometido la pulpa, apenas tiene una lesión apical. Esta lesión apical es la que ha producido toda esta infección generalizada. Este es el momento en que se está haciendo un drenaje, o sea, estamos obteniendo pus de la parte cervical. Esta es la secuencia, digamos, del abordaje cervical. Esta es la radiografía de tórax del paciente. Veamos cómo hay una empiema, o sea, es un acúmulo de pus dentro del pulmón, ha desplazado la silueta cardíaca, hay un aumento del volumen del botón aórtico y hay desaparición de los ángulos osteo-diafragmáticos, ¿no? O sea, lo que caracteriza a un paciente con algún grado de mediastinitis, que es una expresión más de la septicemia. En esta radiografía podemos ver cómo ha tomado ya gran parte del pulmón, ha desaparecido prácticamente la silueta cardíaca, casi ya no se observa el botón aórtico, y en este lado no vemos el ángulo osteo-diafragmático. Quiere decir que el pulmón se ha ido llenando de pus. Esta radiografía es más o menos unos 20 días después del tratamiento al paciente, donde ya podemos ver la silueta cardíaca, podemos ver el botón aórtico, podemos ver los ángulos osteo-diafragmáticos, y esta es la pus que salía del paciente. Esta es la cara del paciente como 20 días después, el sitio donde le hicimos el drenaje, y trabajamos conjuntamente con el servicio de cirugía del tórax que le hizo el drenaje de la pus del pulmón.
o sea, le hicieron una paracentesis torácica, ¿no? Esa es la vista de este paciente a nivel cervical, y esa es la radiografía del paciente ya a punto de alta, ¿no? A punto de salir de alta del hospital, donde ya podemos ver una silueta cardíaca muy visible, el botón aórtico, los espacios costales bien limpios, se ve la silueta hepática, se ve los espacios gástricos y se ve claramente los ángulos costeo-diafragmáticos. Entonces, vemos, ¿no?, cómo un proceso odontológico, un proceso dental, ha podido causar todo esto en un paciente que estuvo hospitalizado aproximadamente 30 días. Esta es otra lesión que lo podemos describir como con una pápula, ¿no?, más o menos de unos 3 a 4 centímetros, de color oscuro, de áreas rosadas, exofítica, ¿no? Aquí la podemos ver con mayor detalle, está en la zona anterior del paladar. Esto corresponde a un melanoma. Un melanoma es un tumor maligno, ¿no es cierto?, de la piel, que también puede presentarse dentro de la cavidad bucal. En este caso, lo que aquí tenemos es la enfermedad de Pesch-Heger, que lo ven aquí escrito, que viene a ser, digamos, aparición de manchas oscuras a nivel del labio y que se puede presentar en pacientes con mixedema, que es una enfermedad a la tiroides, cretinismo, ¿no es cierto?, agromegalia, que también es una enfermedad de carácter endocrina, y también tiene que ver muchas veces con el aspecto racial. Esto de acá es un hemangioma, ¿no? Es una lesión vascular que se presenta en la mucosa bucal del paciente y puede presentarse en otras áreas del organismo. Estas de aquí son lesiones de carácter, primeramente son lesiones de carácter blanquecina, hiperqueratóxicas, y en el fondo lesiones eritematosas, ¿no?, compatible con una lesión que se conoce como líquen plano. Aquí podemos ver en un recién nacido pequeñas manchas blanquecinas, ¿no es cierto?, que se conocen como perlas de Eystein y nódulos de Bond. Aquí podemos ver varias de esas lesiones en un recién nacido. Aquí tenemos lesiones que pueden ser parte de lo normal, pequeños gránulos de color nacarado o amarillento que están en la mucosa del carrillo del labio, que se conoce como gránulos de Fordyce, ¿no? Aquí podemos verlo en casi toda la región del carrillo. Puede confundirnos con Candida albicans, con lipomas, que son lesiones a grasa, o con sarampión, en las famosas manchas de Popik, que es una enfermedad viral. También podemos ver hiperplasias palatinas, ¿no? O sea, toda la mucosa palatina, bastante hiperplásica, gruesa. Podemos ver aumento de volumen a nivel del paladar, que se conoce como torus palatino. Bueno, y las fisuras palatinas que ustedes conocen, las fisuras labiales, que tiene diversa presentación, ¿no? Este es un caso de un niño recién nacido, en la cual presenta una fisura labio-palatina unilateral que compromete el labio, la nariz y todo el paladar duro y blando. ¿Ves? Bien. También podemos tener procesos palatinos, como en este caso, aquí estamos observando un gran absceso de la región palatina, ¿no?, que puede, digamos, tener la desviación de la úvula. Enfermedades congénitas, ¿no es cierto?, como el caso de este niño, que tiene una protrusión maxilar bastante exagerada, una mandíbula bastante pequeña y una lengua bastante pequeña, que este caso se conoce como microglosia. O pacientes que tienen problemas de frenillo, como vemos en este caso, que les impide protruir la lengua, ¿no? Entonces, lo que hemos visto aquí es una serie de casos, son vistas de la cirugía de este paciente. Lo que hemos visto, aquí por ejemplo podemos ver, esta es una niña que tiene una anemia aplásica. Lo que pueden ver es una palidez extrema, ¿no? Pueden ver los labios cianóticos, o sea, oscuros, medio azules. Aquí lo pueden ver con mayor detalle, ¿no? Miren las manos de esta niña, que presenta lesiones ulcerativas, ¿no?, lesiones de tipo cornificación, uñas con una palidez extrema y en palitos de tambor. Miran la parte del pie de esta paciente, como pueden ver, presencia de lesiones micóticas en las uñas, ¿no?, y resquebrajamiento de la piel.
Estas son lesiones en lengua, que se conoce como lengua geográfica, ¿no? Su nombre se debe a que varían de forma y distribución en el lapso de horas. Son lenguas fisuradas, que presentan múltiples fisuras. Esta es una lesión que se conoce como granuloma medial de la lengua. Se dice que es una alteración a nivel de la parte medial de la lengua, de carácter congénito. Esta es otra paciente, es una paciente que tiene un problema cardíaco, ¿no? Y a nivel bucal, lo que se va a presentar son múltiples lesiones eritematosas en la cavidad bucal. Esas lesiones eritematosas se deben a que paralelamente va desarrollando problemas en torno a las plaquetas. Miren las manos de esta paciente, con unas uñas no están pintadas, sino son así de ese color por ser extremadamente blancas, un déficit de anemia, anémico, y sus dedos en forma de palitos de tambor, ¿no? Esta es otra paciente con melanosis, presenta en todo el espacio gingival y en toda la lengua manchas melanóticas. En otro caso también puede ser de carácter, digamos, esparcido, de poca presentación. Es una lengua fisurada o lengua cerebroide. Son, digamos, exostosis óseas, protusiones óseas que se presentan a nivel de la parte lingual en el maxilar inferior. Aquí podemos verlo de manera mamelonada. Estas son lesiones cancerígenas en la cavidad bucal o en el labio. Pueden llegar a estos casos extremos donde ha destruido o compromete todo el labio. O como en este caso, es un carcinoma o un cáncer de lengua que se observa como una úlcera en la parte lateral de la lengua. Y este caso, por ejemplo, es un cáncer del hueso de la mandíbula que se ha complicado con un proceso infeccioso. Pero a la radiografía tenemos imágenes de rayos de sol compatibles pues, con una lesión cancerígena de la mandíbula. Esta es otra imagen de un aumento de volumen en la parótida de una paciente que representa un adenocarcinoma de la parótida, o sea, un cáncer de parótida. Como hemos visto aquí a grandes rasgos, son muchas enfermedades locales, son enfermedades sistémicas que tienen repercusión bucal y algunas enfermedades bucales que repercuten a nivel sistémico. Esto es para que ustedes puedan ver, digamos, entre comillas, lo rico que es la patología bucal, lo rico que es, digamos, las enfermedades en las que en algún momento nos vamos a cruzar. Bien, entonces con esa premisa, ¿qué es lo que vamos a revisar hoy día? Nos vamos a ocupar de la historia, un poco de la historia clínica, las normas legales, qué objetivos tienen, las definiciones que hay, qué características. ¿Habrá historia odontológica? ¿Existirá historia odontológica? ¿Cuál es su estructura? Y llegaremos a algunas conclusiones, ¿no? Entonces, la historia clínica en realidad nace con los albores de la historia, ¿no? A través de Esculapio tenemos los primeros datos con los romanos, ya de la aparición de las prehistorias clínicas, ¿no? Donde el mismo Esculapio ya tiene, digamos, en sus primeras lápidas votivas, lo que son, digamos, lo escrito de cada enfermo, ¿no? Lo que se conoce como las preclínicas, ¿no? Este autor, Pedro Laín, tiene, digamos, un tratado sobre historia clínica, donde habla de la historia y teoría del relato patográfico, o sea, de la patología, cómo graficamos la patología. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Dice, se puede estudiar la historia clínica según dos criterios, ¿no? Que no son fáciles de deslindar. Su forma, es decir, cómo es, y su contenido, cómo lo dice. Esto en realidad encierra un gran contenido, ¿no? Que nos compromete a nosotros como profesionales de la salud, porque debemos conocer de nuestros pacientes y para conocer de nuestros pacientes tenemos que tener, digamos, las bases, ¿no es cierto?, de todo lo que es el pensamiento patológico, o sea, cuánto sabemos de las enfermedades, cuánto sabemos de nuestros pacientes y vamos a poder saber de la forma y del contenido de la historia clínica.
Cuando nosotros entramos a un manejo del paciente, o sea, ya a una relación con el paciente, nos vamos a ver con muchos problemas. Uno de ellos es el conocimiento del estado de salud de los pacientes. Y para ello debemos saber de la morfología, o sea, anatomía, debemos saber de la fisiología, o sea, cómo funciona, y debemos saber de la sociología, ¿no? Porque debemos entender que el hombre, como ser humano, no está solo, está en un contorno social. El segundo orden de problemas es el mismo hombre enfermo, que tiene que ver con la antropología, tiene que ver con la nosología, hacia el estudio de la enfermedad, tiene que ver con la etiología, o sea, qué causa la enfermedad, tiene que ver con la morfología patológica, o sea, cómo se comporta la enfermedad, tiene que ver con la fisiología patológica, o sea, qué pasa en el organismo para que la fisiología se altere y cómo es esa fisiopatología. Por lo tanto, debemos conocer de fisiopatología general y también de la fisiopatología especial, que está dado, digamos, por el aspecto psíquico del paciente, ¿no es cierto?, por los líquidos orgánicos y por las múltiples funciones que ustedes, si lo han estudiado o lo van a estudiar en su curso de fisiología. Igualmente, conocer la nosología. Conocer la nosología es conocer la enfermedad del punto de vista individual, del punto de vista epidémico y social, como ocurre ahora, ¿no? Y la nosotaxia es para reconocer en el enfermo los síntomas de su enfermedad. Es decir, es el arte de la exploración y el diagnóstico. Un tercer problema es el hombre enfermo que debe ser ayudado en su entorno. Para ello debemos conocer de terapéutica, ¿no? Y dentro de la terapéutica, digamos en términos generales, debemos tener un conocimiento científico de lo que son los objetos curativos o farmacológicos, y dentro de ello lo que son los objetos de carácter químico, como es la misma farmacología, de carácter fisiológico, fisioterápico, y toda la ciencia de procedimientos terapéuticos. Las mismas técnicas quirúrgicas, la psicoterapia, la disciplina que debe haber, tanto en este caso de quienes van a dar el tratamiento y educar a nuestros mismos pacientes. El cuarto problema también es el hombre sano, porque el hombre sano es susceptible de enfermarse y por lo tanto es susceptible de ser ayudado. Para ello debemos intervenir en el cambio de conductas en torno a su higiene, de higiene en salud pública, que hoy en día se habla tanto, ¿no es cierto?, en torno a lavarse las manos, a no tocarse la cara, ¿no?, a distanciarse de las personas. Eso es parte de la salud pública. El quinto problema es la enfermedad, digamos, y la acción del médico, o sea, la acción de nosotros. Dentro de ellos podemos mencionar el aspecto asistencial, o sea, qué es lo que nosotros le vamos a brindar como ayuda al paciente, la medicina legal, la medicina laboral, la medicina militar, la sanidad pública, que hoy en día juega un papel muy importante, y qué instituciones de servicio hay, ¿no? Un centro de salud, un hospital, un consultorio privado, una entidad pública, una clínica, etcétera. De todos ellos vamos a estudiar más adelante y ustedes van a ir estudiando en varios cursos, porque en algunos de estos sitios van a tener que ustedes ejercer esta profesión. Y el sexto de los problemas es cómo enseñamos la medicina y cómo les enseñamos a ustedes a ejercer la profesión. O sea, el hecho de dar un conocimiento no quiere decir que lo recibas y punto, ¿no? La preocupación de la formación y como docentes es saber que ustedes hagan un buen ejercicio de la profesión, sean de servicio, sea una profesión en la que no debe primar el aspecto, digamos, monetario o el aspecto social, sino el aspecto de servicio. Bien, ya habíamos revisado parte de la historia clínica que nace con Esculapio, con Hipócrates, hacia la Edad Media, ¿no es cierto? Van apareciendo los primeros datos de la historia clínica en el Concilio. Luego, en la época del Renacimiento, también se obtiene datos, ¿no es cierto? Y para más adelante, ya entrando a la época moderna, hay otros datos importantes sobre lo que es la historia de la historia clínica. Ya regresando a lo nuestro, veamos qué normas hay en torno a la historia clínica. Y esto es muy importante, porque ustedes deben entender desde ahora
que la historia clínica no solamente es un documento de papel que está en algún lugar de nuestros consultorios, de nuestros hospitales, o de nuestros centros, o de nuestra propia clínica. Tiene una base legal. Y si tiene una base legal, por lo tanto, tiene una serie de normas que rigen nuestra conducta. ¿Qué normas legales tenemos, por ejemplo? Les menciono la Ley General de Salud. Esta ley en su artículo 15 dice: toda persona usuaria de los servicios de salud tiene derecho a exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico, o sea, el acto de prestación de servicio. Para nosotros es el acto estomatológico, y su historia clínica. Debe estar sustentado en una historia clínica veraz y suficiente. Dice, debe contener la historia clínica, se rige por el reglamento de la presente ley. El médico y el cirujano dentista quedan obligados a proporcionar copias de la historia clínica al paciente en caso de que éste o su representante lo solicite. Entonces, esta ley nos dice que el cirujano dentista está obligado a utilizar la historia clínica. Nos dice que el cirujano dentista está obligado a reportar la historia clínica, ¿no es cierto?, para su paciente. Entonces, aquí nos hacemos una pregunta. ¿Quién es el dueño de la historia clínica? En la parte física, o sea, en la parte documentaria, el dueño es la institución, es la clínica y el hospital. En la parte del contenido, el dueño es el paciente. Por lo tanto, por eso dice que tenemos que reportar la historia clínica. Entonces, esta ley, dado el año 97, que ha sufrido varias modificaciones, regula la historia clínica, reserva la información de la historia clínica, nos dice cómo debemos hacer el informe de alta, la epicrisis y refrenda el acto médico, que, como repito, para nosotros es el acto estomatológico. En el año 2004, la resolución ministerial, la 776, aprueba la norma técnica número 22, que es la norma técnica de la historia clínica de los establecimientos de salud y del sector privado. Esto nos dice de que ya la historia clínica tiene una norma específica, que es la norma técnica 022. Más adelante les voy a decir cómo fue modificada, que es, digamos, la norma primaria a la que nosotros nos debemos dirigir. ¿Ya? Luego tenemos la resolución ministerial 597 del 2006, que aprueba esta norma 022, que es la norma técnica de gestión para la historia clínica actualizada, ¿no? Y es la que está vigente. La resolución ministerial, la 686 del 2008, precisó y modificó la historia clínica específicamente en lo que se refiere a la entrega de la historia clínica, a la epicrisis, al informe de alta, y aquí habla ya del consentimiento informado, que les voy a mencionar más adelante la importancia que tiene este documento, que es parte de la historia clínica. Igualmente, con la resolución 1147, se modifica y le aplica al adulto mayor, por ser, digamos, una persona que tiene ciertas características de vulnerabilidad. Por lo tanto, su manejo, digamos, su tratamiento y la confección de la historia clínica tiene algunas matices. Ya actualmente, la resolución ministerial 214 del 2018 dice, artículo 1, aprobar la norma técnica en salud número 139, norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Es la que rige actualmente, porque fue cambiada de la norma técnica 22. Hoy en día es la norma técnica número 139, que es la que yo les he dejado en una de las carpetas para que ustedes puedan revisarla. ¿Qué dice esta norma técnica? ¿Ya? Vamos a pasar a un archivo que tengo acá, ¿ya? Para ver aquí en torno a qué nos dice esta norma, ¿no? Dice, estoy entrando al archivo que les he dejado, dice, las atenciones de salud brindadas a los usuarios de salud, o sea, a los pacientes, y PRES quiere decir Instituto Prestador de Servicios de Salud, sean públicos o privados, deben registrarse obligatoriamente en una historia clínica con fecha, hora, nombre, apellidos completos, firma, número, colegiatura, registro de especialidad, etc. Entonces dice que
todo lo que nosotros hagamos en un paciente debe de estar dentro de la historia clínica. Las instituciones deben dar todos los recursos para la gestión de la historia clínica. O sea, la historia clínica no solamente es un documento, como le dije, sino es todo un plan de una institución. Entonces, deberá promover los recursos necesarios para asegurar la confidencialidad de los datos registrados en la historia clínica. Entonces, por lo tanto, estamos frente a otro concepto. Es el concepto de apertura de historia clínica, es el concepto de archivo de historia clínica, es un concepto de alta de historia clínica, es un concepto de depósito de la historia clínica y es un concepto, digamos, de desecho de la historia clínica. Todo eso lo tiene que tener la institución donde se presta un servicio de salud. Todas las atenciones de salud prestadas en la IPRES, o sea, en el Instituto de Prestadores de Servicios de Salud, como actividades, por ejemplo, visitas domiciliarias, campañas, resultados de exámenes, entre otros, deben ser incorporados a la historia clínica. Entonces, ya no hablamos de un solo documento, sino de un conjunto de documentos. Ya es un conjunto de documentos lo que caracterizan a la historia clínica. El médico, y como hemos visto más adelante, según la Ley General de Salud, y el cirujano dentista tienen que firmar la historia clínica. Todo lo que hagamos nosotros en la historia clínica debe tener nuestra rúbrica. Todo, epicrisis, historia clínica, altas, informes médicos, consentimiento informado, debe estar con nuestra firma, que es la única que le va a dar validez. Todos los formatos de atención forman parte de la historia clínica, es decir, el formato de consulta, el formato de pedido de exámenes auxiliares, el formato de interconsultas, ¿no? Los formatos de hospitalización, el formato de consentimiento informado, todos ellos forman parte de la historia clínica. Todas las anotaciones deben ser objetivas, con letra legible, sin enmendaduras. Solo se utilizará abreviaturas cuando la institución lo haya admitido. El personal de salud es responsable de la veracidad y legibilidad de la historia clínica. Es decir, nosotros, como cirujanos dentistas, somos responsables de lo que ponemos en la historia clínica, somos responsables de lo que escribimos en la historia clínica. Igualmente, nuestros diagnósticos deben corresponder a la clasificación internacional. Ustedes saben que CIE, ¿no? Sí, ya les mencionaron en alguna parte, ¿no? Que CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades, la 10, ¿no es cierto?, que es la que nos guía tanto en los diagnósticos presuntivo, definitivo, repetitivo, etc. Todas las reacciones adversas que tengamos o todas las accidentes, problemas que tengamos en torno al manejo del paciente deben estar escritos dentro de la historia clínica. Toda IPRES, o sea, toda institución que presta servicios de salud debe tener una organización de su historia clínica, debe tener una fase de mantenimiento de su historia clínica, debe tener custodia de la historia clínica, debe saber administrar la historia clínica y debe tener un archivo de historias clínicas. Esto es importante, fíjense, me dice, es obligatoria la conformación del Comité Institucional de Historias Clínicas. O sea, toda institución debe tener un comité de historia clínica. Este comité no es punitivo, no pena, pero vela para que la historia clínica en una institución pueda llevarse dentro del margen legal. Y así tenemos que este comité debe vigilar el cumplimiento de la presente norma, supervisar la calidad de la historia clínica, ¿no? Y esta palabra, recuérdense bien, cuando muchas instituciones de la parte de la sociedad van a evaluar, van a monitorizar, sea a un profesional, sea a un consultorio particular, sea a un hospital o a una clínica, ¿qué es lo primero que van a auditar? ¿Qué es lo primero que van a evaluar? La historia clínica. Es lo primero que les van a pedir. No van a ver si tienen un sillón bonito, si tienen una clínica muy elegante. No, lo primero que le van a pedir es la historia clínica. Y acá yo les puedo adelantar qué instituciones son los que en algún momento tienen que ver con nuestro proceder en la historia clínica. Actualmente, por ejemplo, una institución que se llama Su Salud,
es la Superintendencia Nacional de Salud, que es la que vela a que no se estén cometiendo excesos con un paciente, o no hay eventos adversos, o no haya negligencias. Indecopi, muchos pacientes se quejan de alguna atención y recurren a Indecopi. El Poder Judicial, ¿no es cierto? Y las leyes que les he mencionado, y aparte de ello, hay una norma legal que se llama la Ley de Protección al Paciente, donde se da una serie de criterios por los que el paciente puede reclamar, digamos, si es que no se siente satisfecho de alguna atención que se le ha brindado. Bien, entonces, esa es alguna de las partes que yo quería mencionarles en relación, digamos, a lo que es la parte de la parte, digamos, de normatividad legal de la historia clínica, ¿no? Entonces, esta parte ya la hemos visto, todo esto ya hemos visto de acá. La ley 25.536 en su artículo 6 establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud. La ley 16.447 es la ley que regula a las profesiones médicas, y nosotros como odontólogos somos parte de las profesiones médicas. La norma técnica de la historia clínica, ¿qué objetivos tiene? Tiene establecer las normas y procedimientos para la administración y gestión de la historia clínica a nivel del sector salud. Quiere decir que esta normatividad es para todos igual, sea privado, sea público, sea consultorio particular, sea una clínica, etc. Todos tienen que tener la historia clínica de acuerdo a la norma legal que los estamos describiendo. En segundo término dice es estandarizar. Hasta antes del año 2007, todo el mundo tenía la historia como le parecía. Todo el mundo hacía la historia que mejor lo diseñaba. Entonces, esta norma tiene el objetivo de estandarizar. ¿Y qué va a ser la base de lo que en adelante va a ser la historia clínica electrónica? Historia clínica electrónica no es igual que historia digital y no es igual que historia informática. Historia informática es la que uno puede bajar o comprar en la red y lo utiliza en la práctica privada. Esa es una historia informática. La historia digital es la cual permite identificar a las personas mediante códigos de barra, ¿no? Esa es una historia digital. Y la historia electrónica es la que lleva la firma digital de los profesionales, ¿no? Y en el país todavía está en etapa de implementación. Bien, la historia clínica tiene una enorme base legal, como ustedes pueden ver. Algunas de ellas ya le hemos mencionado. Son muchas normas legales en torno a la historia clínica. Y ahora, ¿qué dice nuestra ley? O sea, ¿qué dice para nosotros la ley? Nosotros tenemos una ley que se llama Ley del Trabajo del Cirujano Dentista, que es la ley 27878. ¿Qué dice esta ley en su artículo 3? A los cirujanos dentistas les compete el cuidado de la salud del sistema estomatológico de las personas dentro del concepto integral de la salud. ¿Qué dice su artículo 4? Dice el trabajo del cirujano dentista es reconocido como la práctica estomatológica que fundamentalmente es el ejercicio del acto estomatológico. Recordaba el acto médico, yo le dije para nosotros es el acto estomatológico, en razón de su grado de complejidad y responsabilidad final. De esto también acuérdense. Nosotros, al igual que los médicos, somos profesionales de responsabilidad final. O sea, no dependemos de nadie. Por lo tanto, debemos tener consideraciones éticas, morales y legales en torno al manejo de nuestros pacientes. Luego tenemos otra norma, que es el reglamento de la Ley del Trabajo del Cirujano Dentista, que es el Decreto Supremo 016 de 2005, que dice en su artículo 6, dice el acto estomatológico u odontológico. O sea, aquí define qué es el acto estomatológico. Es aquel que desarrolla el cirujano dentista a través del estudio, diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento, recuperación, rehabilitación de la salud del sistema estomatognático, en razón de su naturaleza de complejidad, autonomía, responsabilidad final y igualmente en consideraciones éticas y morales. Esta misma norma que dice en el artículo 20, pasemos de frente acá, dice desarrollar y registrar los actos estomatológicos en historia clínica. Es decir, igualmente, como el médico, nosotros debemos poner, escribir, informar
todo lo que hacemos en un paciente o lo que no hacemos también en la historia clínica de nuestros pacientes. Bien, esto ya lo he mostrado en la parte anterior. Aquí también ya hemos hablado de algunas de las partes. Y aquí viene, en algún momento al inicio de esta conversación yo me pregunté si es que había historia clínica odontológica. La resolución ministerial, la 593 del 2006, dice: el odontograma forma parte de la ficha odontostomatológica y de la historia clínica. Los registros de datos en el odontograma es responsabilidad del odontólogo. Por lo tanto, aquí legalmente nos dice, no hay historia clínica odontológica. La historia clínica es una sola y la manejamos todos los profesionales de la salud. La manejamos todos los profesionales de la salud, ¿no? Entonces, el odontograma y la ficha odontológica y la ficha de todas las especialidades, periodoncia, endodoncia, operatorio dental, se incorporan a la historia clínica. Y esto quiero que lo entiendan bien. No hay historia clínica odontológica. Bien. Entonces, hasta aquí hemos revisado la historia y aspectos legales en torno a la historia clínica. Aquí vamos a revisar algunos conceptos de la historia clínica. En realidad, en los libros, en la web, hay muchas definiciones, ¿no? Yo les he traído extractos de algunas de ellas que nos van a dar una idea de lo que es la historia clínica. Dice, la historia clínica es la constancia escrita de todos los exámenes médicos y estudios realizados, así como lo efectuado en el transcurso de la enfermedad y de los tratamientos llevados a cabo en una persona, en un paciente. Aquí dice que es el conjunto de documentos surgidos de la relación entre el médico y paciente. Esto es muy importante, ¿no? Porque habla de relación. O sea, ¿qué relación debemos tener con el paciente? Y aquí se habla de la relación ética, de la relación de respeto al paciente. Es el único documento válido desde el punto de vista clínico y legal. Eso es muy cierto, ¿no? Yo les decía que cuando hay algún conflicto, cuando hay alguna monitorización, cuando hay alguna evaluación, ¿qué nos piden? La historia clínica. La historia clínica es el documento madre para nosotros, es el documento, es la piedra angular para nosotros. ¿Qué dice la norma de nosotros? Dice el documento médico legal en el que se registran los datos de identificación y procesos relacionados en la atención del paciente en forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata a la atención. ¿Qué quiere decir inmediata? Que cuando uno conversa y trata a un paciente, inmediatamente debe llenar en la historia clínica. A veces nos gana la ociosidad y al final llenamos la historia clínica y en algunas partes nos vamos olvidando. Y existen conceptos, por ejemplo, desde el punto de vista gramatical, que es una narración ordenada de los acontecimientos pasados, o sea, la historia clínica tiene que tener el pasado de una persona, tiene que tener la parte clínica de la persona, es un documento de tipo universal, y tiene un manejo jurídico, un concepto jurídico, por eso he repetido ya varias veces que es el documento médico legal por excelencia, porque establece una configuración de derechos y obligaciones. Y fíjense, ya estamos hablando de derechos, ¿no? O sea, estamos hablando del aspecto legal, estamos hablando de justicia. Bien, en este esquema podemos ver la concepción, digamos, que es de la historia clínica, ¿no? La historia clínica es una documentación, o sea, es el conjunto de documentos, por lo cual un establecimiento presta servicios de salud y este conjunto refleja las condiciones básicas de calidad que yo les hablaba anteriormente de la atención sanitaria. Si yo quiero saber cómo esta clínica, cómo este consultorio, qué tipo de atención brinda, me dirijo a su historia clínica, cómo sus profesionales están manejando la historia clínica. Eso me va a dar a mí una idea. ¿Y qué importancia tiene la historia clínica? Y esto está descrito en la norma técnica que hemos revisado. Tiene una importancia asistencial, es decir, de la relación clínica que tengamos con nuestros pacientes. Tiene una importancia dentro de la docencia e investigación, o sea, la historia clínica nos sirve para enseñar. Eso es lo que vamos a hacer en este semestre. Sirve para investigación, los datos que están en historia clínica sirven desde un punto de vista de una investigación de ensayos clínicos, investigación de registros,
investigación de enfermedades, investigación de salud pública, investigación de comportamientos, o sea, de una serie de datos. Ya habíamos hablado que es el medio excelente para observar la calidad. La historia clínica sirve como eje administrativo de una institución en salud, y ya habíamos hablado también del aspecto legal de la historia clínica. Este algoritmo nos sirve para ver la importancia clínica y la importancia administrativa de la historia clínica. ¿Para qué sirve la historia clínica? Sirve desde hospitalización, urgencias, consulta externa, programación, laboratorio, banco de sangre, ginecología, epidemiología, odontología, ortopedia, órdenes médicas, enfermería, o sea, todas las áreas y especialidades médicas. Y en el aspecto administrativo, ¿para qué sirve la historia clínica? Para la nómina de pacientes, o sea, archivo, para hacer presupuesto, para hacer la admisión, para hacer convenios, inventarios de compras, facturación, costos activos, cartera de pacientes, cartera de servicios, tesorería, contabilidad, es decir, tanto la parte administrativa de una institución de salud como la parte clínica tienen como eje central a la historia clínica. Por lo tanto, esta historia tiene que ser íntegra, tiene que ser precisa, tiene que ser clara y tiene que ser legible. Porque todo esto le da una connotación legal, descriptiva y cronológica. Debe ser veraz. Toda historia clínica debe contener información que nos permita identificar al profesional. Hagamos un ejemplo. En la clínica donde nosotros desarrollamos algunas actividades odontológicas, ¿quién sería el responsable de la historia clínica? El docente tutor. Él es el responsable. Y eso también ustedes entiéndanlo. Métanse eso en la cabeza. ¿El responsable de la historia clínica es el alumno de pregrado? No. ¿El responsable de la historia clínica es el alumno de posgrado? Tampoco. El responsable de la historia clínica es el tutor. Él va a velar que sea veraz, que sea completa, que sea exacta y que sea coetánea. O sea, coetánea quiere decir que debe ser llenada en el mismo momento o al término del momento de la atención. Entonces tiene que ser confidencial y secreta, guardando el secreto médico. Debe conservar la confidencialidad e intimidad del paciente o persona. Debe tener márgenes de seguridad, sobre todo para el paciente, para el profesional de la salud y para el personal sanitario. Debe estar disponible, o sea, no nos podemos dar el lujo a esta altura del partido de que la historia clínica del paciente se pierda, se extravíe, que esté incompleta, etcétera, ¿no? O sea, debe estar disponible en todo momento. Debe ser única. Esto también es muy importante. La historia clínica debe ser una sola. No puede ser de que un paciente tenga dos historias en un establecimiento de salud. Eso es un delito. No puede tener dos historias clínicas. Debe tener una sola. Es más, les he mencionado yo acerca de la historia clínica electrónica. Con la historia clínica electrónica se pretende que el paciente o la persona tenga una sola historia clínica a nivel nacional. Y su número de historia clínica va a ser su DNI. Entonces, a donde vaya, ¿no? Y quien lo trate va a tener acceso a su historia clínica. Lógicamente que está en formulación, ¿no? Tiene márgenes de seguridad porque se maneja por vía internet para poder conservar la confidencialidad y la intimidad del paciente, ¿no? Ya habíamos dicho que la historia clínica tiene que ser legible, ordenada y entendida por todos, ¿no? ¿A quiénes protege la historia clínica? Al paciente, a terceras personas, generalmente su entorno social, a los profesionales de la salud y a los trabajadores del centro de salud. ¿Por qué decimos que la historia clínica es un documento médico legal? Porque es un documento público y semipúblico. Recuerden lo que dijo la norma de historia clínica, estando al derecho del acceso ilimitado. Teniendo en cuenta lo que mencioné, quién es el dueño de la historia clínica. Es un acta de cuidados esenciales. Existe la obligación legal de efectuarla. Es el elemento de prueba en los casos de responsabilidad médica profesional. Es el testimonio documental, o sea, no hay otro documento, le van a pedir la historia clínica. Y es el documento de dictamen pericial. ¿A qué nos lleva no hacer la historia clínica o hacerla incompleta o hacerla mal?
Dentro del punto de vista ético y legal, es una malpraxis clínico-asistencial por incumplimiento de la norma legal, es un defecto de la gestión de los servicios clínicos, es un riesgo potencial de responsabilidad de perjuicios al paciente, es un riesgo médico legal objetivo por carencia de la prueba fundamental en reclamos de malpraxis médica, ¿no? Entonces, todos estos criterios, ¿no es cierto?, no debemos hacerlo. La historia siempre debe ser hecha en todo paciente. Así como hemos hablado de algunas normas legales, ya en el entorno propio odontológico tenemos el Código de Ética y de Ontología, ¿no? El Código de Ética del Colegio Odontológico del Perú, ¿no?, donde se establecen nuestras responsabilidades éticas. Entonces, ¿qué dice el decálogo dentro del Código de Ética del Colegio Odontológico o, en todo caso, del cirujano dentista? Debemos tener en cuenta la no discriminación, no se debe discriminar a nadie la atención. Debemos establecer medidas de bioseguridad en la atención de nuestros pacientes. Debemos ser puntuales, la puntualidad es un respeto al paciente. Debemos elegir el tratamiento más adecuado. Debemos saber cuáles son nuestras limitaciones, hasta dónde podemos llegar. Debemos establecer una buena relación entre colegas. Debemos ser responsables de las cosas que decimos y hacemos. Debemos hacer una publicidad ética, ¿no? Debemos hacer uso de la propiedad y respeto de la propiedad intelectual, y debemos hacer uso de las normas legales y ser solidarios, ¿no? Eso en relación, digamos, a la parte ética. Ustedes saben que la parte ética no pena, ¿no? La parte ética nos ayuda a modificar nuestra conducta. De acuerdo a lo que nosotros realicemos, ¿no es cierto?, pueden haber, desde el punto de vista penal, lesiones culposas, ¿no es cierto?, donde hagamos, digamos, algún daño en el paciente, donde hay de 60 a 120 días de multa adicional. Puede intervenir el Ministerio Público, ya se vuelve penal, ¿no?, donde tiene que ver ya la justicia, donde puede haber, digamos, caracteres de privatización de la libertad, hasta homicidio culposo, ¿no es cierto?, donde se pierde también la libertad del profesional. Bien, de esto ya habíamos conversado en torno a la historia clínica. Bien, en la parte asistencial, o sea, en la parte de lo que nosotros hacemos con el paciente, ¿para qué sirve? Registra la historia médica de una persona. Refleja la atención sanitaria recibida por un paciente. ¿Qué es atención sanitaria? Son los procedimientos que hacemos en las personas. Permite el control y la evaluación de la atención médica. O sea, de lo que anotamos hoy día y vemos al paciente en una semana y leemos qué le hemos hecho en una semana, vamos a saber cómo el paciente va a evolucionar. Por lo tanto, esto favorece la continuidad de la atención, y si está bien escrito, es legible y tiene un orden cronológico, es un buen nivel o un buen medio de comunicación con el resto de profesionales de la salud. Vuelvo a insistir, la historia clínica tiene que ser veraz, exacta, con rigor técnico, coetáneo, completa, y debe llevar la identificación del profesional que está tratando. Ahora, mucho se habla de tipos de historia clínica. En realidad no hay tipos de historia clínica. La historia clínica es una sola. Lo que pasa es que se puede aplicar en la parte ambulatoria, o sea, la que llaman consulta externa, en hospitalización, que es la historia más completa, en emergencia, o puede ser también en consultorio externo, puede ser también en domicilio, en el tratamiento de una campaña de salud, o en un puesto de salud, en un hospital, en un instituto especializado, con sus diferencias, digamos, de más que nada de la parte de contenido, pero la estructura es una sola y todas obedecen a la norma técnica de salud. ¿Qué utilidad tiene la historia clínica? Nos ayuda a comprender la cronología de los sucesos que llevan a la recuperación o a la muerte del paciente, nos sirve para la enseñanza-aprendizaje, valora la calidad del trabajo, permite realizar auditorías médicas, permite trabajos de investigación médica o clínica, y permite analizar los casos que tienen implicancia médica legal. Bien, hasta aquí hemos revisado, digamos, las partes importantes desde el punto de vista de la normatividad de la historia clínica. Ahora vamos a abocarnos a qué partes tiene la historia clínica.
La historia clínica tiene estas 5 partes, ¿no? Que es la ectoscopía, o sea, es lo que uno ve en el paciente, ¿no? Apenas el paciente entra a la sala de consulta externa, al consultorio, entonces uno observa al paciente. Entonces uno puede decir, varón de tantos años, ¿no es cierto? Viene con la facie pálida, algo cansado, muestra una facie dolorosa, o sea, estoy haciendo ectoscopía, es lo que veo. La anamnesis es el interrogatorio, es la parte más importante de la historia clínica, ¿no? Es la parte de la aplicación del método científico aplicado a la historia clínica. El examen clínico es examinar físicamente al paciente, utilizando los 4 tiempos que ustedes saben: exploración, ¿no es cierto? Palpación, percusión y auscultación, ¿no? Esos 4 tiempos clínicos. Inspección es lo que veo, palpación, que es lo que siento, ¿no es cierto? Percusión, que es lo que siente con pequeños golpes el paciente, y auscultación, que es lo que escucho. Tanto con la ectoscopía, con la anamnesis y con el examen clínico, llego a un diagnóstico. Este diagnóstico puede ser presuntivo, o sea, lo que pienso que podría ser, o por sus connotaciones también podría ser definitivo. Y en base al diagnóstico elaboro un plan de trabajo, o sea, elaboro cómo voy a tratar la dolencia de mi paciente, ¿no? Y esas son las partes de la historia clínica, ¿no? Ustedes puedan ver, Hospital Nacional Hipoterráneo y del Servicio de Cirugía Bucomasto y Pesado, donde yo trabajo, tiene la endoscopía, tiene la anamnesis, en la anamnesis viene la afiliación, o sea, todos los datos de ley del paciente, viene la enfermedad actual, signos y síntomas, tiempo de enfermedad, forma de inicio, curso de la enfermedad, ¿no? Sexo, raza, grado de instrucción, vienen los antecedentes, tanto personales, antecedentes personales generales, antecedentes patológicos, antecedentes familiares y hereditarios, y luego viene el examen clínico general, ¿no? Viene con signos vitales, viene el aspecto general del paciente, examen de piel, del sistema linfático, examen regional, cabeza, ojos, nariz, oídos, cuello, examen intraoral, en el orden que está llevando, tórax y pulmones, abdomen, genitourinario, aparato locomotor, neurológico, que es lo que desde acá nos va a llevar en todo este semestre hasta establecer nuestra impresión diagnóstica y el plan de trabajo, ¿no? ¿Qué medidas voy a tomar para favorecer, digamos, mi atención en el paciente? Entonces, para yo desarrollar la historia clínica, ¿qué necesito saber? Semiología de piel, semiología de cabeza y cuello, semiología de tórax y pulmones, semiología cardiovascular, semiología de abdomen, semiología genitourinario, semiología de aparato locomotor, semiología neurológica, semiología hematológica y semiología endocrina. En realidad, bastante, ¿no? Entonces, aquí les voy a pasar una secuencia más o menos de lo que es el examen clínico estomatológico, que ustedes lo van a revisar con mucho mayor detalle en el siguiente curso, cuando hablen de semiología estomatológica, ¿no? Entonces, hay una serie de criterios, ¿no es cierto?, que nos va a llevar a revisar cada órgano y sistema. Igualmente van a revisar la norma clínica del odontograma, o sea, cómo hacer un odontograma, qué características tiene, y, como le dije, nos lleva a un diagnóstico. El diagnóstico presuntivo es de lo que pensamos que podría ser, ¿no? De las posibles enfermedades que aquejan al paciente de acuerdo al criterio de prioridades. Y el definitivo es aquel que por sus características, decíamos, no existe duda acerca de su naturaleza. Por ejemplo, uno ve una lesión herpética a nivel del labio, no hay dudas, ¿no? Lesión ulcerativa, eritematosa, con algo de secreciones, es un herpes labial. Pero si yo le veo hinchada la carita a un paciente, puedo pensar que es un absceso periodontal, puedo pensar que es un absceso periapical, puedo pensar que es un trauma, o sea, ese es un diagnóstico presuntivo. ¿En qué consiste el plan de trabajo? O sea, ¿cómo esquematizo mi plan para poder darle una terapia al paciente? Primero, si tengo un diagnóstico presuntivo, voy a establecer planes para el diagnóstico. O sea, pediré exámenes auxiliares, como hemograma, sangre, orina, radiografía, modelo de estudios, o sea, todos aquellos exámenes auxiliares que me permitan o me ayuden a establecer un diagnóstico.
Igualmente, una vez obtenido el diagnóstico, voy a hacer planes terapéuticos. Es decir, mi plan será manejarlo solamente con fármacos, o sea, solamente medicamentoso. Será tal vez quirúrgico o será tal vez combinado. Igualmente, hay que tener en cuenta planes educativos, ¿no? O sea, educar al paciente en torno a su enfermedad y en torno a su tratamiento. A ver, si nos ayudamos, podemos hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tenga un paciente con el maxilar en la parte derecha con aumento volúmeno. Y el paciente me dice, me duele, tengo fiebre, tengo malestar general, ni no puedo comer. Bien, entonces yo pienso ahí que es un absceso periodontal. También pienso que puede ser un absceso periapical. Pienso que puede ser, digamos, producto de un trauma. Entonces le tomo radiografías, le tomo análisis de sangre, etcétera, etcétera, y llego a un diagnóstico. El diagnóstico se trata de un absceso periapical, o sea, de un absceso que viene de la pulpa dental y ha ido al ápice dental. ¿Cómo debo manejarlo? Le tengo que dar medicamentos, antibióticos, analgésicos, etcétera. Y también vamos a suponer que tengo que extraer ese diente, ya es un método quirúrgico. Por lo tanto, estoy haciendo un tratamiento combinado. Pero voy a educar a mi paciente, ¿no? Le voy a decir, señor, esta gasa muerda por tanto tiempo, este medicamento tome cada 8 horas por 5 días, su dieta tiene que ser blanda, enjuáguese la cavidad bucal a partir de mañana suavemente, etc. O sea, estoy educando a mi paciente en torno a su enfermedad. Estos son una serie de radiografías que nos van a ayudar en el diagnóstico de nuestros pacientes. Ya hemos visto la Ley General de Salud y esto es lo que en algún momento también les conversé acerca del consentimiento informado. Dice la Ley General de Salud, en su artículo 4, ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico quirúrgico sin su consentimiento previo. Quiere decir, para todo tipo de tratamiento que se le ofrece a un paciente, tiene que haber consentimiento informado. Es la autorización, es el permiso que nos da un paciente, ¿no es cierto?, para poder hacerle un determinado tratamiento. Por lo tanto, ya nosotros debemos definir de que el consentimiento informado tampoco es solamente un documento, es todo un proceso. Es un proceso en la cual nosotros le vamos a comunicar al paciente quiénes somos, cuál es su diagnóstico, qué complicaciones le puede traer su diagnóstico, qué tratamiento le podemos dar, qué beneficios le puede dar el tratamiento que le vamos a dar, qué otras alternativas de tratamiento hay, y luego le vamos a pedir de que nos dé su consentimiento, nos dé su aprobación, nos dé su permiso, como también manifestarle que en algún momento pueda denegarnos, ¿no? Y está dentro de todo su derecho. A eso se conoce como consentimiento informado. ¿Qué dice la norma actual en relación al consentimiento informado? Dice, es la conformidad expresa del paciente o su representante legal, en el caso de pacientes que no puedan darnos información, cuando el paciente esté imposibilitado con respecto a la atención médica, quirúrgica o algún otro procedimiento. Esta debe ser de forma libre, voluntaria y consciente. ¿Qué quiere decir consciente? Consciente quiere decir que el paciente o su representante legal nos haya entendido. Por eso que les digo que el consentimiento informado es un proceso. Ya, es un proceso en el que tenemos que decirle los riesgos reales y potenciales. ¿Qué otros documentos de uso médico hay? La hoja de interconsulta, o sea, nosotros debemos hacer interconsulta a la parte médica, como también dentro de la parte odontológica, ¿no? Estamos haciendo una obturación dental y de repente necesitamos la intervención o la opinión del endodoncista. Entonces debemos hacer interconsulta. La hoja gráfica de signos vitales. La epicrisis es otro documento cuando damos de alta al paciente, es un resumen de la historia clínica. La hoja de evolución, es decir, cómo el paciente va evolucionando de acuerdo al tratamiento que le he mencionado. En el hospital existe la hoja de anotaciones de enfermería. La hoja de autorización de ingreso, es decir, cuando vamos a hospitalizar un paciente, el informe o el documento de alta, ¿no? Cuando el paciente, digamos, se ha recuperado totalmente, está en condiciones
de irse a su casa. Entonces se realizará un informe de alta, un documento de alta. Entonces, haciendo un resumen, ¿qué documentos más tenemos? La hoja de evolución, hoja de órdenes médicas, informes de laboratorio, informes de interconsulta, informe de exploraciones especiales. O sea, cada exploración que hagamos en el paciente debemos hacer un informe clínico de alta, el registro de enfermería, la hoja de intervención quirúrgica, la hoja de anestesia, protocolo de necropsia, etc., ¿no? O sea, hay una serie de documentos de uso médico. Esto ya lo habíamos revisado cuando hemos revisado la Ley General de Salud. Para ir más o menos terminando, aquí les muestro una cama hospitalaria y esto es un consultorio odontológico. Lo que quiero transmitirles con esta imagen es que la historia clínica sirve para ambos y tiene la misma estructura, tiene la misma importancia, tiene la misma responsabilidad que ejercer nuestra profesión en un consultorio particular o en ejercer en un hospital o en una clínica privada. En ambos, insisto, tenemos que realizar historia clínica. Terminando, puedo decirles que como cirujanos dentistas, como odontólogos, debemos conocer y explicar la importancia clínica completa y asertiva. No hay historia clínica odontológica, las fichas odontostomatológicas son parte de la historia clínica, que es el documento que se le va a hacer auditoría. La historia clínica es un documento donde se asientan todos los sucesos importantes de la vida de un paciente. Es decir, cuando un paciente venga por primera vez a su consultorio, usted le va a hacer toda la historia clínica, digamos, de todo lo que tiene un paciente. Según la norma técnica de la historia clínica, los establecimientos de salud del sector público y privado, ¿no es cierto? Historia clínica odontológica o estomatológica no existe como tal. O sea, nadie le va a pedir a ver su historia odontológica, no hay. Legalmente, no hay. Por lo tanto, como profesionales de la salud, estamos en la obligación de realizar historia clínica. Es el único documento médico legal, ¿no? Metas en la cabeza, no hay historia clínica odontológica. La historia clínica es una sola. Y nuestro comportamiento en torno a la historia clínica debe ser bioética. Ética, moral, biovida, o sea, la moral frente a la vida. Por lo tanto, ¿qué debemos pensar de cada uno de nuestros pacientes? Debemos pensar que nuestro paciente es autónomo, no lo vamos a obligar a nada. Debemos pensar que lo que vamos a hacer a nuestros pacientes tiene que causarle beneficio. Debemos pensar que lo que hagamos a los pacientes tiene que ser justo, que no le haga daño. Y debemos ver de que lo que hagamos a un paciente no le cause ningún malestar, no le cause ningún daño. Estos son los principios, digamos, de Helsinki en lo que se llama la ética de atención de los pacientes, que es autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. Bien, en realidad, como verán, hemos corrido bastante. Hay mucho que hablar sobre historia clínica. Este tema, en algunas partes, cuando lo dicto en posgrado, me lleva más o menos unas 6 horas dictarlo. He tratado de hacer un resumen para esta clase y puedo concluir, la suerte no existe. Solo existe una historia clínica en la que nosotros, como profesionales de la salud, estamos obligados a llenar. Bien, es un instrumento de calidad. No sé si habrá alguna pregunta, alguna observación. A ver, no sé si alguien que desea hacer alguna pregunta, alguna observación al respecto. Doctor, yo tengo una pregunta. A ver, dime. A ver, primero presenta. Buenas tardes, yo me llamo Lucy, doctor. Ya. Ya. Escucho, Lucy. Bueno, es una duda, pero creo que en la práctica sí lo vamos a ver, sino que en el tercer ciclo, vimos también un poco de historia clínica y un poco de odontograma, pero no fue profundo y la mayoría de nosotros no sabíamos cómo utilizarlo. Y ahora que usted ha mencionado, o sea, a mayor rasgo lo de la historia clínica y sobre los fundamentos legales y todo, supongo que en la práctica nos van a enseñar a cómo tomar, o sea, cómo hacer correctamente una historia clínica y respetando todos los pasos que deberíamos seguir. Así es,
Así es, se supone que la primera práctica que hagamos es el reconocimiento de la historia clínica, la estructura de la historia clínica, sobre todo hospitalaria, para saber lo veraz, lo íntegro, lo completo que tiene que ser la historia clínica y ver ahí si estamos cumpliendo o no con las normas legales. Esa es la primera práctica que vamos a tener. Ya, Bien, no sé si eso contesta tu muchas duda o tienes alguna otra, o alguna otra inquietud. No, sí, más que todo era eso, porque creo que la preocupación de la mayoría de nosotros era que al momento de, no sé, atender a un paciente, no hacer correctamente una historia clínica y cometer algún error, porque también hemos llevado el curso de odontología ética, en el cual también vimos que podíamos cometer alguna mala praxis y si no, no hacemos bien la historia clínica. Entonces, más que todo era eso, para poder Ya, nosotros hacer correctamente la historia clínica. perfecto. Te respondo de dos maneras. La primera es que ustedes como alumnos no son responsables de nada. El responsable en la clínica es el tutor, o sea, el docente, ¿no? Pero en la fase de aprendizaje, ustedes tienen que aprender todo lo que hemos conversado en esta tarde sobre aspectos legales de la historia clínica, de cómo debe ser estructurada la historia clínica, qué características debe tener la historia clínica, la importancia de identificar quién hace la historia clínica y sobre todo lo que les he remarcado en cada momento, que no hay historia clínica odontológica, la historia clínica es una sola, por lo tanto, como profesionales, somos igualitos que los médicos en el manejo de la historia clínica. Ya, doctor. Muchas Bien, gracias. no sé si habrá alguna otra pregunta, alguna inquietud que tengan. Bien. ¿Está Antonet por ahí? Sí, doctor, buenas tardes. Sí, Antonet, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, espero haberles podido satisfacer en torno a este tema. Hemos corrido un poco, ves que hay bastante contenido para hablar sobre historia clínica. Esperamos que en algún momento nos podamos volver a encontrar para hablar de estos temas específicamente. Hay mucho detalle en torno a la parte legal, a la parte clínica, a la parte de investigación, por ejemplo, que le he tocado un poquito, ¿ya? Pero hay mucho dato que hablar sobre la historia clínica, ¿no? Yo les voy a ir dejando documentos para que ustedes vayan revisando, para que vean la importancia que tiene la historia clínica, ¿no? Y sobre todo hemos visto que esta es nuestra ventana para catalogar a nuestra profesión de que es médico. Mucho decimos, queremos ser profesión médica, pero hay que demostrarlo. Y una de las partes es sabiendo hacer historia clínica. Y algo que me había olvidado decirles a todos ustedes es que para saber semiología hay que saber ciencia básica. Es decir, anatomía, histología, fisiología, patología, farmacología y todas las guías que hay, ¿no? Entonces van a tener que leer bastante para podernos irnos entendiendo y comprendiendo, ¿no? Yo pienso así, yo pienso que el profesor se esmera cuando el grupo se esmera. Si yo veo que ustedes son inquietos, me están preguntando, me revisan, están leyendo, entonces yo me voy a preocupar para la siguiente clase de tener más información, porque tengo un grupo que está leyendo, y eso es lo que me interesa. Pero si un docente ve que el grupo no lee, no investiga, entonces el interés también le quitan al docente. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Sí, doctor. Es Carlos Párez. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, te escucho perfecto, dime. Dentro del documento que nos dio, definiciones operativas, había dos conceptos, acto de salud y acto médico. Ajá. Y por lo que usted nos dijo, el ejercicio del odontólogo es el acto estomatológico. Pero en estas definiciones operativas no estaba el concepto definido. Y por lo que tengo entendido, el Colegio Odontológico tiene un proyecto de ley, por lo cual quería modificar ese concepto a acto médico estomatológico. Mira, en primer lugar te felicito. Veo que me has leído y me satisface bastante. No, efectivamente, en la disposición 4.1 dice acto de salud y seguidamente acto médico, ¿no? Efectivamente, en la norma técnica 139 está considerado acto de salud
y en ese denominación estamos inmersos, ya, porque dice para otros profesionales de la salud. Y por otra parte, lo que tú dices también es cierto, ¿no? Es decir, el Colegio Médico ha presentado un proyecto para que esto sea modificado en torno a la profesión y estemos hablando nosotros dentro de este concepto de acto médico, odontológico o estomatológico. Es muy cierto lo que tú dices. Claro, porque, o sea, yo hago la diferencia entre esos dos conceptos y veo que el odontólogo más refiere a médico, porque tiene actividad final y autonomía. Así es. Mira, qué bueno. Me interesa mucho cuando hayas mencionado actividad final y autonomía, ¿no? Esos son conceptos, me hubiese gustado ampliarlo, ese concepto de la parte de autonomía y actividad legal. Espero que en algún momento lo podamos hacer. Creo que en la próxima clase, cuando toque la parte de semiología, voy a abundar en este concepto, en la que sí lo tenemos y tiene mucha base el colegio odontológico para poder seguir, digamos, con este reclamo. Doctor, eso quería acotar. Ya, Magín, muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? Bien, entonces, Antoinette, a mí me satisface mucho. Veo que han revisado los documentos que les he dejado. Ya espero de alguna manera haber satisfecho las inquietudes y no hay problema. Puedes darle mi correo a tus compañeros y pueden hacerme llegar sus inquietudes a mi correo. No tengo ningún inconveniente en poderles contestar. Ok, doctor, yo los estaré enviando para que si mis compañeros tienen alguna consulta, podrían enviárselo su correo. Perfecto, no hay problema. ¿Ya? Así sean preguntas contradictorias, porque estamos en una discusión dinámica, contradictoria, inclusive hasta una pregunta de carácter político. Todo nos lleva a esto, porque esa es la riqueza de la historia clínica, ¿no? Y la conversación, la discusión debe ser inclusive de carácter contradictorio, porque de ahí nace la verdad y nace, digamos, la investigación. Bien, yo creo que con esto podemos dar por terminado.